La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a analizar el Salmo 78. Y dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que vuestros padres no las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a vuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepan las generaciones venideras, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Esa parte del Salmo 78 que habla de la fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Esto habla de la fidelidad de Dios hacia nosotros, su pueblo infiel, que a pesar de que somos infieles, Él continúa siendo fiel. Dios es fiel a su pacto. Él hizo pacto, Él lo cumple. Pero nosotros, su pueblo, no somos fieles. Y necesitamos aprender la historia para no repetir los mismos errores. Voy a continuar leyendo en el versículo 9, donde dice, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. No quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Se olvidaron de lo que Dios mostró, se olvidaron de las obras de Dios. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como un montón. Les guió de día con nubes y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de las peñas corrientes e hizo descender agua como ríos, pero aún volvieron a pecar contra él. Dice el versículo 17, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. No estaban contentos con lo que Dios dio, con lo que el Señor dispuso, y entonces lo tentaron pidiendo comida a su gusto, o sea, con caprichos. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Todo eso se preguntaban y decían ellos entre sí. Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Dios los escuchó y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob. El furor subió también contra Israel, por cuanto no había creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover contra ellos maná para que comieran. Aún con el mal comportamiento, aún que estaban haciendo enojo y pidiendo más, aún con que encendieron su furor, aún así el Señor hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan.
las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues sus deseos. El Señor cumplió lo que ellos anhelaban, lo que querían. Quieren pan, quieren carne, eso les dio. Cumplió sus deseos. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Sigue diciendo en el versículo 32. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Eso nos pasa hoy día a nosotros mucho, que estamos consumiendo nuestros días en vanidades. Y nuestros años están yendo como agua, con muchas tribulaciones. Sigue diciendo el 34. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. La única vez que esta gente buscaba a Dios era cuando los hacía morir. Qué tristeza. Que cuando está la situación, el problema, la dificultad, cuando estás en aprieto, ahí es cuando buscas a Dios. Pero es así, lamentablemente es así, así somos los seres humanos. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. O sea, ahí sí buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Con mucha diligencia lo hacían. Y se acordaban de que Dios era su refugio. Cuando está el aprieto, cuando está la tribulación, cuando está el problema, ahí me acuerdo que Dios es mi Dios y que es mi refugio. Y el Altísimo, su Redentor. Se acordaban de que Dios era su refugio y el Altísimo, y el Dios Altísimo, su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Uy, era solo de boca, era por el aprieto, era por el apuro. Pues con sus corazones no eran rectos con él. Vuelvo al 36. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Dijeron que iban a hacer algo, pero no estuvieron firmes, no lo hicieron, y sus corazones no fueron rectos. 38 dice, pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. El 38 dice, pero él, o sea, Dios, Jehová, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. No los destruía. A pesar de todo, perdonaba la maldad porque Dios es misericordia y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Muchas de esas Dios apartó su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Oh, santo, gracias Señor, acuérdate que soy carne. Se acordó en el 39, estamos leyendo el Salmo 78, solo el 78. Y en el versículo 39 dice, se acordó, hablando de Jehová, se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. De eso se acuerda Dios, de que somos pecadores, de que somos carne, de que somos débiles y que somos un soplo que se va y no vuelve. Y por eso su misericordia con nosotros. El 40 sigue diciendo, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Muchas veces, o sea, dice el 40, ¿cuántas veces? O sea, que fueron muchas. Y Dios, dame esto. ¿Y será que puedes poner una mesa aquí en el desierto? Y tengo hambre y para eso me sacaste de allí. ¿Y por qué no me da esto? ¿Y por qué no me da aquello? Y cuando estoy en aprieto vuelvo y te busco y después se me olvida todas esas cosas. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano del día
que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambre de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dios dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo e indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad, hizo morir a todo progénito, a todo primogénito. 51 dice, hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de sus fuerzas en las tiendas de Can. Hizo salir a su pueblo como oveja y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor. Y el mal cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos. Con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. Lo tentaron y lo enojaron y no guardaron el testimonio, sino que se volvieron y se rebelaron como quien, como lo hicieron también sus padres. De generación en generación venimos haciendo lo mismo. Necesitamos cortar las cadenas que nos atan y abrir los ojos y entender la palabra de Dios. Y que porque mi papá hizo así, yo también no tengo que hacer así. Si mi papá hizo mal y ya la palabra me está confrontando y mostrando qué es lo bueno, yo debo oír a Dios. No la cultura, no mi familia, no lo que dice mi papá, porque si mi papá y mi generación y mis abuelos estuvieron mal, adorando imágenes y haciendo cuanta cosa, y ya yo conocí la verdad de Dios, necesito seguir el camino de Dios. Dice el 58, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Esos lugares altos que fabricaban y esas imágenes de talla hicieron enojar a Dios. Lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. Dice el 60, dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. Y el fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentaciones. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, le dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá. El monte de Sión, al cual amó, edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo, lo tomó de las majadas de las ovejas, de detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la paciencia de sus manos, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Santo. Ahí termina el 78. Eso es solo el capítulo 78 de Salmos. Eligió a David su siervo. Jehová eligió a David y lo sacó de la majada de las ovejas para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y este los apacentó conforme a la integridad de su corazón, porque David tenía un corazón conforme a Dios.
Y él, como lo hizo, los pastoreó con la pericia de sus manos. Este salmo enfatiza la importancia de recordar y transmitir las obras de Dios a las siguientes generaciones, a tus hijos, a los hijos de tus hijos, pero en principio tu compromiso es con tus hijos, porque son la línea más directa, a tus hijos. Y cuando tú transmita y les recuerde la importancia de las obras de Jehová a tus hijos, ellos, por ende, van a hacerlo con sus hijos. Y así va a seguir de generación en generación. Bien dice el proverbio, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo se acordará de ello. Si ahora yo instruyo a mi hijo, algo va a quedar. Algo va a quedar y a su vez él a sus hijos y a sus generaciones. ¿Para qué esto? ¿Para qué instruirle? ¿Para qué recordarle las obras de Dios? Bueno, para que vivan en obediencia y confianza en Él. Porque si no conoce sobre Dios, si no conoce sobre la palabra de Dios, ¿cómo cree que va a obedecer? ¿Cómo va a obedecer algo que no conoce? ¿Cómo va a tener confianza en Dios si no conoce la palabra de Dios, si no respeta las cosas del Señor, si no conoce las obras, los milagros, de qué es capaz, cuál es su poderío, si no se conoce eso, si yo no conozco eso, ¿cómo voy a obedecerle? ¿Cómo voy a confiar en Él? ¿Cómo voy a hacer pacto con Dios si yo no conozco que Dios es un Dios de pacto, que guarda sus promesas? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces es necesario conocer las obras de Dios, la palabra de Dios, las cosas de Dios, su creación, todo. ¿Para qué? Para poder obedecerle. Porque cuando yo conozco y sé cuál es el rango, de quién se trata, entonces yo digo, oh, necesito obedecer, porque no se trata de cualquiera. Se trata del Rey de Reyes, del dueño del negocio. Se trata del Creador, de mi Creador. A pesar de la rebeldía y la ingratitud de Israel, eh, que leemos en este versículo, en este capítulo 78, Dios muestra su misericordia. A pesar de todo lo que hizo el pueblo, Dios muestra su misericordia y los guía, demostrándole que la obediencia trae bendición. La obediencia que trae bendición, mientras que la desobediencia trae obviamente consecuencias. En resumen, aprender del pasado. Necesitamos nosotros aprender del pasado. Solo tú sabes cuál ha sido tu pasado de generación en generación, en tu familia, en tu casa, cómo creciste, cuál es tu pasado. Necesito aprender de eso, lo que sucedió. ¿Por qué? Porque quien olvida su pasado está sujeto a repetirlo. Entonces necesito aprender de mi pasado. ¿Qué es lo que yo voy a dejar ir del pasado? ¿Qué es lo que voy a mantener porque fue bueno o porque es bueno? Porque le agrada al Señor. El hombre viejo yo lo voy a dejar atrás con sus mañas, sus debilidades, sus vicios, todas las cosas feas, con el pecado yo lo voy a dejar atrás. Ahora, ¿qué voy a aprender de mi pasado? Lo bueno que hicieron mis padres, cómo le sirvieron al Señor, cómo confiaron en Dios, cómo esperaron en Él, cómo fue su mano sobre ellos, cómo el Señor los libró. Todo eso yo voy a aprender del pasado. Y voy a confiar en Dios y voy a obedecer su voluntad. ¿Para qué? Para tener una vida bendecida y dirigida por Dios. Ese es el Salmo 78 que hemos leído y analizado con el favor de Dios. No somos expertos en la palabra, sino aprendiendo también. Yo voy leyendo y aprendiendo y ya Dios dice en la Biblia que necesitamos dejar que la palabra corra. Entonces yo leo para mí y ruego al Señor me ministre, me instruya con su palabra y que asimismo compartida por aquí, por estas redes sociales, por estas plataformas que también estamos en Instagram como gratitud, @gratitud al Rey y en YouTube, @gratitud al Rey, comparto el glorioso Evangelio de Cristo, esperanzada en que sea Él tocándole que sea Él ministrando tu corazón con lo que acaba de escuchar, porque yo confío y creo, como dice la palabra, de que ella no se devuelve vacía. Y si hasta aquí hemos llegado y has escuchado el Salmo 78, yo sé que Dios hará conforme a su voluntad y te ministrará según los planes de Él contigo y hablará a tu corazón según los planes de Él contigo. Aprende del pasado, si fue bueno. Deja ir al hombre pecador. Obedece a la voluntad de Dios y vive una vida bendecida, dirigida por Jehová de los ejércitos.